Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Surgen distintas posturas en torno a la extradición, procedimiento que comenzó a ejecutarse en Honduras en la década pasada y que, de acuerdo a varios expertos, la simple mención de este término genera zozobra en algunas personas que estarían vinculadas en las acciones que realizaron decenas de hondureños que ahora enfrentan una condena en prisiones estadounidenses y otros que están a la espera de enfrentar un juicio en cortes norteamericanas. En los últimos días apareció en la opinión pública la creación de una ley de extradición y para muchos analistas y actuales funcionarios muestran sus inquietudes por el interés que tendrían en el Congreso Nacional de reglamentar este procedimiento que en los años recientes ha funcionado mediante el auto acordado entre la República de Honduras y los Estados Unidos de América. El ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, mencionó que es sospechoso que haya interés por algunos políticos de esta iniciativa de ley de extradición y no haya interés para revisar el Código Penal, la ley de impunidad que se aprobó en el Congreso anterior y derogar otros decretos que han hecho tanto daño al país, al que favorece a la impunidad, corrupción y narcotráfico. En ese sentido, Orellana Mercado considera que es muy probable que esta gente pueda incidir a la estructuración de la ley y convertirla en un laberinto para que los extraditables no puedan enviarlos a Estados Unidos. Desde el Congreso Nacional se anunció el nombramiento de una comisión que estudiaría el auto acordado y crear la nueva norma que reglamente las extradiciones en el país. El vicepresidente del Legislativo, Russell Tomé, declaró que van a nombrar una comisión dictaminadora y vamos a ir construyendo determinaciones políticas. Hay pláticas donde tenemos que fortalecer el sistema de justicia en ese aspecto. La extradición debe ser doble vía y en Libre sabemos la necesidad que haya una ley de extradición. De igual forma, vamos a esperar que la Corte emita sus observaciones, apuntó. Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, declaró que se quiere hacer la reglamentación correspondiente para que las extradiciones se hagan de acuerdo a una ley. No obstante, el Partido Nacional advierte que no existiría ambiente en el legislativo para aprobar una ley de extradición, ya que aseveran que el auto acordado ha funcionado en más de 40 extradiciones de hondureños, por lo que no sería necesario aprobar la nueva normativa. Entre tanto, algunos profesionales del derecho estarían a favor de que se reglamente la extradición, ya que no es posible que un auto acordado regule un tema tan delicado como la entrega de un hondureño a la justicia de otro país. Pero otros sectores consideran que manosear la extradición puede significar que hay intereses para favorecer a posibles extraditables. Buenos días, gracias por estar con nosotros. La ley de extradición, voy a hablar con tres notables abogados hondureños que conocen este tema. Saludo al abogado Raúl Suazo. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl. Un placer saludarte siempre y estar en tu prestigiado programa. Me alegra verte. Igualmente. El abogado Carlos Chactur. Buenos días. Es seguidor del programa. Participa sí. Siempre. Bienvenido. Soy el fan número 1 de la entrevista. Bienvenido. Buenos días, siempre es un placer poder compartir ahora ya en vivo y en directo de este prestigioso programa y sobre todo con dos colegas con tanto prestigio como Raúl y como Marco, tema tan interesante como antiguo, tema de la extradición, que es bíblico. Ya en la Biblia se encuentran los primeros antecedentes de los procesos de extradición. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. El abogado Marco Zelaya, abogado. Muy buen día, licenciado Raúl Valladares, Carlos Chactur, mi buen amigo Raúl Suazo, pueblo hondureño, por permitirnos participar en este tema tan importante. Esperamos pues aportar insumos para que el pueblo hondureño se forme una idea, un criterio realmente de qué es lo que está sucediendo con este tema. Hay posiciones encontradas y la mañana de hoy pues estaremos abordando desde diferentes ángulos realmente qué es lo que está sucediendo, porque el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a escasos días de su instalación, ha iniciado el proceso de un proyecto de decreto encaminado a una ley de extradición que es necesaria para el pueblo hondureño.
Gracias. ¿Debe crearse una ley de extradición en Honduras o debe permanecerse el auto acordado con los Estados Unidos? Don Raúl Suazo. Bueno, a criterio muy personal, considero que si bien es cierto, la extradición es permitida a partir de el año 2012, el auto acordado entra en vigencia el 11 de junio del 2013 y este entra en vigencia en virtud de que tenía que suplir obviamente la falta de una ley de extradición debido a una reforma constitucional del artículo 102. Realmente este auto acordado solamente regulaba en forma general lo que se refería a un proceso de extradición, ya sea específicamente sobre las extradiciones pasivas, no hablaba sobre las extradiciones activas porque hay que diferenciar. Las extradiciones es una extradición activa cuando la solicita el gobierno de Honduras, una extradición pasiva cuando lo solicita un Estado requiriente. Y realmente ese auto acordado solamente se manejaba solo en lo que se refería. Explíqueme algo para ubicar a la gente. Pasiva, cuando Honduras lo tiene, quiere decir que hasta que la Corte hondureña diga que se va a mover, se hace. Es correcto. Y activa es cuando la extradición es solicitada por el gobierno de Honduras. Entonces, en este caso en particular, obviamente solamente ese auto acordado, lo único que regula son las extradiciones pasivas. Solo allí establecía casi podríamos decir un procedimiento que la Corte Suprema de Justicia estableció que era un procedimiento de cuarto grado, en los cuales para ello solamente era necesario la presentación de una solicitud de extradición, el acompañamiento de una orden de captura, la proposición de ciertos medios de prueba y prácticamente la Corte Suprema de Justicia siempre había establecido que no debía de entrar al fondo del asunto, sino que simple y sencillamente, si se cumplían estos requisitos, prácticamente la decisión de extraditar al hondureño era casi, como lo ha sido, es una situación inminente. Por lo tanto, esta necesidad, podría decirse, de una ley de extradición donde se establezcan todos los procedimientos, plazos, términos, recursos que se pueden interponer, consideramos nosotros que al igual que las demás leyes que tienen un procedimiento, tienen que tener un objetivo, tiene que tener un camino que debe de seguirse para no violentar, en especial los derechos y garantías constitucionales que tienen los hondureños. ¿A favor o en contra? Bueno, derechos y garantías constitucionales, o sea, en eso se refiere. ¿Cuál es el problema? Que realmente cuando sean ¿cuántas extradiciones llevamos solamente a Estados Unidos? Porque las extradiciones no solamente tienen que fijarse solamente a Estados Unidos de Norteamérica, también tiene que verse que han habido solicitudes de estados colombianos, argentinos, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente tiene que tener un proceso y debe asegurarse, porque yo siempre he estado en contra de la extradición cuando se hace a países en los cuales no tiene absolutamente ninguna garantía el ciudadano hondureño. Para mí una extradición en muchos de los casos significa una deficiencia del sistema penal hondureño para poder acusar a gente que, habiendo cometido delitos también aquí en Honduras, son solicitados en otros países donde van a tener penas más graves, donde van a estar en un país donde no van a tener, no es su mismo idioma, no son sus mismas leyes, donde va a estar alejado de su familia. Por lo tanto, yo creo que todas las personas, por lo menos bajo un estado de inocencia, debe garantizarse que va a poder defenderse bajo un proceso, un debido proceso y ¿qué podríamos decir? Un derecho de defensa. Abogado Chactur. Sí, bueno, coincido con Raúl en el sentido de que el auto acordado no contempla algunos procedimientos, como mencionaba lo de la extradición activa, donde el Estado hondureño puede solicitar en extradición a un nacional hondureño que se encuentra en otro país o a un extranjero que haya cometido un delito en Honduras. También existe la extradición voluntaria, que tampoco la contempla el auto acordado. Pero más que eso, Raúl, hay que partir del principio, y el principio nos establece que los autos acordados no son para reglamentar procesos legales. Los autos acordados son para reglamentar el funcionamiento del Poder Judicial de manera administrativa, para una mejor impartición de la justicia y un mejor funcionamiento operativo del Poder Judicial. Ya el artículo 205 constitucional
establece cuáles son las funciones del Poder Legislativo y claramente manifiesta que la función del Poder Legislativo es crear leyes. Entonces, esta Corte Suprema, cuando aprueba este auto acordado, se arroga funciones que no le competen, porque crea un reglamento por medio del cual se procede a ejecutar extradiciones, pero no es una facultad del Poder Judicial crear reglamentos. Se está arrogando una facultad que le compete únicamente al Poder Legislativo, y el artículo 205, en relación con el artículo 206 constitucional, manifiesta que las funciones o las facultades del Poder Legislativo son indelegables. O sea, el acto de crear, modificar o derogar leyes solo compete al Poder Legislativo. Y con este auto acordado se creó un reglamento que, además de no estar dentro de las facultades de aquella Corte Suprema de Justicia, para que usted pueda crear un reglamento debe existir una ley que lo contenga o que lo refiera a un reglamento, y no tenemos ley de extradición. Entonces, desde todo punto de vista legal, el auto acordado no debió aplicarse porque es inconstitucional. A mí realmente me causa tristeza escuchar a profesionales del derecho, connotados profesionales que incluso fueron catedráticos nuestros en nuestra época de estudio, manifestando que basta con el auto acordado. La naturaleza del auto acordado no es para reglamentar procesos jurídicos, procesos judiciales, sino únicamente para el buen desempeño administrativo del Poder Judicial. Por eso estoy de acuerdo en que debe existir una ley de extradición. Incluso debería no conocerse por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia estos procesos de extradición. Debería haber un juez de extradición nombrado, un tribunal de extradición. Bueno, en Costa Rica cualquier juez de letras de lo penal puede conocer un proceso de extradición. Entonces, sí entiendo que mucha gente puede pensar por qué en este momento, cuando se elige una nueva corte. Lo cierto es que el proyecto de ley de extradición hace años se encuentra en el Congreso y no se ha querido discutir. Pero como profesional del derecho creo que cualquier momento es bueno para legalizar los procedimientos que se aplican en el país, y sobre todo en una ley, en un proceso especial como es el proceso de extradición, debe también tener una ley especial que la regule. Sí, ingeniero Marcos Zelaya. Bueno, hemos escuchado el planteamiento del abogado Raúl Suazo y del abogado Carlos Chactur. Abogado, es que me escribió un ingeniero. Sí, bueno, me dice ingeniero, no hay problema. Fíjese, Raúl, que el problema aquí en Honduras es básicamente ese que estamos hablando esta mañana y que ha abordado acertadamente Raúl Suazo y Carlos Chactur, en el sentido de que algunos profesionales que dicen ser connotados, porque el problema de estos abogados que están ellos dicen ser connotados, porque es que el problema es decirlo y serlo. Esa es una situación muy diferente. Quiso sonreírse Raúl, pero se aguantó. Bueno, luego en pausa vamos a abordar ese tema. Fíjese que de estos profesionales, nosotros los respetamos, pues son profesionales de derecho, sin embargo jamás han llevado, ya no digo ni un pleito de perros, porque ya existe un pleito de perros y lo llevó mi buen amigo el abogado Fernando González y ganó el caso. Un caso inédito que se presentó en Honduras. Suceden el plomo se hunde y el corcho pues se hunde, al revés, el corcho se hunde y el plomo flota. Metieron preso un gallo allá en Tocoa y aquí pues estaba haciendo objeto de discusión un pleito de un perrito que se habían perdido, extraviado. El punto aquí es que los profesionales que están haciendo estas opiniones jamás han puesto un pie en un tribunal, nunca han llevado un juicio, Raúl. O sea, no conoce. Es que no es lo mismo abordar el tema cuando usted sí conoce y ha estado ahí llevando estas causas y ve las falencias y las lagunas y las ambigüedades que se establecen cuando en la Corte Suprema de Justicia, y hablando del tema propiamente, en cuanto al auto acordado que se hizo en el 2013 para darle aplicabilidad a lo que era la reforma del artículo 102 en el periodo del licenciado Porfirio Lobo Sosa,
para iniciar las extradiciones de hondureños hacia Estados Unidos. Ellos, el argumento que utilizan dice, ha funcionado, pero el que haya funcionado no quiere decir que es legal. Hay una violación inminente del principio de legalidad. El artículo 1 del Código Penal establece que nadie puede ser sometido a pena ni medida de seguridad. Y una medida de seguridad es, Raúl, la privación de libertad. Cuando usted es privado de su libertad, hay una violación flagrante de un derecho y una garantía fundamental establecida en la Constitución de la República. Y Raúl lo decía acertadamente, la tutela efectiva del Estado, a través de un verdadero Estado de Derecho y siguiendo los principios básicos, no solo del derecho penal, sino que del derecho en general. Porque el problema es que esta no es una ley penal, ni tampoco administrativa, es un híbrido entre penal con apariencia de administrativo o administrativa con apariencia de penal. Porque en honor a la verdad, el asunto no se puede dirimir en el fondo, Raúl, porque es un asunto que solamente debe de cumplirse 3 requisitos. El requisito formal, que exista un convenio, o el marco legal que exista, que le dé la seguridad al Poder Judicial que va a realizar toda una solicitud a través de un segundo requisito, que es un pedimento formal a través del Departamento de Estado y después es tornado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que inicie el proceso administrativo, llegando a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, y ahí inicia la otra parte o la tercera fase, que es cuando es nombrado de juez natural para que siga todo un proceso que a todas luces es ilegal, o sea, viola todo derechos y garantías del ciudadano que está siendo objeto. ¿Qué pasa cuando estos hondureños han sido solicitados en extradición? Y para citar un ejemplo, en particular dice co-conspiradores del delito de tráfico de drogas. Que ha sido ¿Qué el es delito. co-conspiradores? Es sospecha de que participó un hecho. En Honduras no existe ese delito, para el caso. Las penas, estamos hablando de penas de privación de libertad de por vida. La Constitución de la República dice que nadie puede ser llevado a un centro penal mayor de 30 años. O sea, en algunos casos hay una reforma en donde podría excepcionalmente aplicarse una pena mayor. Pero ¿qué sucede cuando se le aplican penas a delitos inexistentes en la legislación hondureña? Debería, si bien es cierto, solo es requisitos formales y algunos requisitos que deben de cumplirse en base al convenio que se suscribió en el año 2012 y después se ratificó en los subsiguientes años hasta tener el convenio que se está aplicando en este momento. Pero lo que sí es cierto, Raúl, es que el pueblo hondureño está confundido, dice un auto acordado. Chactur habló de forma puntual, el auto acordado básicamente es ese. Son regulaciones internas del Poder Judicial que en pleno, y para ser claro, el auto acordado no fue por unanimidad, sino que fue por mayoría, y ahí le da pie. El auto acordado que estamos utilizando el 2013 para las extradiciones fue por mayoría, no fue por unanimidad. ¿Qué le quiere decir eso? Que algunos magistrados que estaban integrando en ese momento no estaban de acuerdo que se aplicara, porque la presión que había en ese momento para extraditar el primer hondureño y después casi 40, era esa, era una presión. Entonces, al no tener un instrumento, lógicamente se le da vida a este auto acordado provisionalmente, pero ya van 11 años de estar aplicando casi este auto acordado. ¿Cómo ha funcionado ese auto acordado? Le da un procedimiento y supletoriamente se aplica el Código Procesal Penal para establecer algunos plazos y algún procedimiento para que se le dé cierta apariencia de legalidad, pero realmente ese auto acordado, mi criterio muy personal es que es ilegal para poder extraditar hondureños, porque no es un sustento jurídico, aun y cuando el fondo del asunto no se toque. ¿Es ilegal? Para mí sí, es ilegal, porque el Pleno de la Corte Suprema no tiene facultades para legislar, tiene facultades para hacer ordenamientos administrativos, y se lo digo porque yo pertenecía a la Corte Suprema de Justicia, yo trabajé en el Poder Judicial, y el auto acordado es para establecer algunas situaciones internas, de alguna notificación, alguna otra asunto administrativo para que funcione correctamente el Poder Judicial, pero no para legislar. Entonces no vamos a necesitar, Raúl, en el futuro lejano, reformas constitucionales que se le creen leyes o reglamentos, sino que simplemente con un auto acordado se le va a dar vigencia. Digamos, para citar el caso, ahorita está el tema de la diputada Hortensia Zelaya, dice el creyente adhesivo. Entonces se hace una reforma y ya no va a necesitar, sino que va a haber un auto acordado en donde ya la CICI o la MASI va a poder acusar, y ya va a establecer un auto acordado, y ya se va a acusar al primero y después al segundo, al tercero, y como está funcionando está correcto. Si estaba mal en el pasado, está mal en el presente. Lo que debemos de hacer es corregirlo, y la corrección es
crear una ley y no hay que tener miedo. Más bien eso es lo que debe exigir el pueblo hondureño, que hay una ley para que se le garantice a cualquier ciudadano, hombre o mujer, que sea solicitado en extradición, que se le va a seguir un debido proceso, y el debido proceso es ese. La Constitución de la República, ya para concluir, en el artículo 90 dice que toda persona juzgada tiene el Poder Judicial la obligación de establecer un debido proceso, y el debido proceso es ese, fundamentarse en normas jurídicas emanadas del Congreso de la República, Raúl, porque el Poder Judicial no es Congreso, el Poder Judicial tiene iniciativa de ley en asuntos pertinentes del Poder Judicial, pero no es para estar estableciendo procedimientos o parámetros para poder enviar a hondureños al extranjero. Y para concluir, el planteamiento del abogado Raúl Suazo es correcto. Cada hondureño que es extraditado, Raúl, es un golpe a toda la estructura de justicia del país, llámese Ministerio Público, agencias de investigación, Procuraduría, Poder Judicial, porque si nosotros no somos capaces de juzgar a los hondureños, tenemos que estarlos enviando a otro país. Entonces se sentan las bases de un sistema judicial en países extranjeros, y debería ser aquí, porque se les otorgan grandes salarios a todos los funcionarios, y si no hacen lo que corresponde dentro de las atribuciones, entonces lo que corresponde es darle paso y nombrar profesionales que realmente estén comprometidos con el pueblo hondureño y lógicamente con el Estado de Derecho y con cumplir lo que establece la Constitución de la República en todos sus articulados, no utilizarlo de forma errónea como se ha hecho en los últimos años. ¿Qué de acuerdo y qué no, abogado Raúl Suazo? No, definitivamente comparto y siempre he dicho que la extradición no debe ser manejada por magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Creo que hay cosas mucho más importantes que tiene que llevar un magistrado de la Corte, que prácticamente en un proceso de extradición, de la forma en la que se está llevando, su extradición es casi inminente, especialmente cuando es pedido por Estados Unidos. Tal vez de otros países sí ha habido un poco, tal vez de ya otra materia que pareciera que se mirara, y definitivamente en los casos de cuando te pide Estados Unidos, las resoluciones han sido 36-0. Tal vez con Colombia creo que sí se ha denegado, o sea, en algunos otros países, Panamá. pero y me llama mucho la atención porque obviamente uno de los requisitos que establece este nuevo proyecto de ley de extradición te habla de la reciprocidad, y en este caso Honduras no tiene reciprocidad con Estados Unidos porque nosotros, o el gobierno hondureño, ha solicitado ciudadanos norteamericanos, y estos no lo han diferido, no los han querido enviar, y por lo tanto eso no cumple con lo que establece el mismo tratado de extradición. Oigan eso, o sea, Honduras ya ha pedido gente que está en Estados Unidos. Claro, hay varios casos. Axel López, por ejemplo, el famoso del caso del Seguro Social. No, el abogado de Axel López me dijo que no, que Axel López vive a 2 cuadras de una posta policial. Bueno, y entonces el gobierno de Estados Unidos obviamente no ha querido enviar una petición que ha habido. También me acuerdo también de un caso en particular, el de la Shufardi, que era la compañera la chilena. La chilena, correcto. El gobierno chileno, que hay que acordarse que son países que han sufrido mucho de derechos humanos, obviamente prefirió juzgarla a ella en Chile, bajo una pena mucho menor. Creo que, si no me equivoco, ella fue condenada a 5 años, incluso 5 años con medidas sustitutivas, a la devolución, a la confiscación y devolución de todo lo que aproximadamente casi $1 millón que ella había recibido, y ella está en libertad. O sea, el gobierno chileno tuvo un papel bien preponderante. El fiscal sirvió como acusador, y ella tuvo su propio abogado, y el proceso se llevó devolviéndole al gobierno de Honduras, o se supone que ya debería haberle devuelto al gobierno de Honduras el perjuicio que había tenido. Entonces, muchas de las cosas que tienen que tomarse en cuenta en esta ley de extradición, que efectivamente creo que debe de ser una necesidad. En su momento nosotros presentamos contra este auto acordado que permite la extradición, presentamos recursos de inconstitucionalidad, y obviamente fueron denegados, y obviamente porque todo se debe a una intención, a una política criminal que existía, o que en ese momento, donde había una necesidad de apurar la entrega de hondureños hacia especialmente el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Puede cambiar eso o no va a cambiar? Es que yo creo que el trabajo de la nueva Corte Suprema de Justicia me sorprendió
gratamente, creo yo, tomar una decisión de esas. Yo creo que hay cosas también más importantes en el país que tienen que hacerse, pero obviamente no podemos continuar una extradición bajo este procedimiento. ¿Y cuál es el gran problema? Miren, no se garantizan los derechos y las garantías de las personas en un proceso penal. Es tan así, por ejemplo, que ese autoacordado, ni el autoacordado, ni esta nueva proyecto de ley de extradición obliga al Estado requiriente, o sea, al que está pidiendo, a que esté presente en la audiencia. O sea, la persona que está siendo solicitada en extradición sí comparece con su abogado. El Estado requiriente puede no comparecer con su abogado, o no tiene ninguna, y aún así la extradición se va a dar. En el autoacordado no se le permitía prácticamente a las personas poder contradecir los medios de prueba de la otra parte. Prácticamente, es más, no le permitía casi ni poder presentar medios de prueba. Le exigía, este autoacordado te exige que los testigos tienen que estar presentes en el día de la audiencia. Y si uno demandaba decir, bueno, quiero poner como testigo al ministro de Seguridad o quiero este otro, no está presente, no puede pertenecer, no puede ser parte del acervo probatorio, no puede proponerle usted como medio de prueba porque la persona no se encuentra en ese lugar. Entonces, obviamente ese autoacordado violenta derechos y garantías constitucionales de las personas en cuanto al derecho de defensa, de poder proponer y evacuar medios de prueba, cosa que este nuevo proyecto de ley de extradición ya sí lo abarca un poco más en cuanto a términos, en cuanto a formas de proposición, en cuanto a recursos, cosas que no lo tenía el autoacordado anterior. Totalmente de acuerdo en lo que está manifestando Raúl. El propio autoacordado en el párrafo segundo menciona cuáles son los principios bajo los cuales se debe aplicar ese autoacordado. Uno de los principios es el de la inmediación, y es lo que está manifestando Raúl. No hay parte en el proceso de extradición, no hay parte del Estado requirente. Únicamente se limitan a enviar la solicitud, enviar una declaración de un fiscal, que es lo que sirve como medio de prueba, que es una narración de hechos de manera superficial, y no se presenta nadie por parte del gobierno requirente a las audiencias. Entonces no se aplica el principio de inmediación. De la misma forma, si no hay alguien personado del Estado requirente, ¿de qué manera entonces se podría aplicar el principio de contradicción, que también lo establece el autoacordado? La contradicción es cuando hay dos partes que no están de acuerdo en un punto que se está ventilando en una audiencia, pero si no hay parte por el Estado requirente, entonces no se aplica ni el principio de inmediación ni el principio de contradicción. Ahora, hay situaciones incluso que el proyecto de ley no contempla. Los casos, por ejemplo, de la extradición voluntaria, no lo menciona así superficialmente, pero no establece un procedimiento, o se entiende o no se entiende, es ambiguo la manera en cómo se va a reglamentar una extradición voluntaria. Pero creo que de cualquier forma es bueno discutir una ley de extradición, es bueno aprobar una ley de extradición, aunque después haya que realizar los ajustes conforme a cómo se vaya aplicando esa ley, porque no puede haber de principio una ley perfecta. Que nosotros tengamos la ley de extradición, pero Raúl citaba el caso de los Estados Unidos, que no nos paran bola, y el caso de la Sufardi, la chilena, que los chilenos prefirieron juzgarla allá. Así es. ¿Por qué? Y creo que en esto las autoridades hondureñas también deben tener ese pensamiento. Cuando un hondureño va a ser extraditado a un país, no puede ser extraditado a un país donde no se le garantice un debido proceso, donde el sistema de justicia se considere que puede no ser transparente. Nos volvemos apátridas. O que puede ser permeable a la corrupción. Entonces, claro, el gobierno chileno, antes
de ceder un connacional o un ciudadano chileno antes de cederlo a una justicia extranjera, visualiza ese tipo de situaciones. ¿Realmente se puede garantizar en Honduras un proceso penal transparente, objetivo y sin injerencias externas al Poder Judicial? El gobierno no le interesó los beneficios que ella recibió. Darse una confiscación de bienes. Creo que en los delitos de corrupción, Raúl, el objetivo... Por eso, cuando vieron que no le importó, ellos dijeron, no, la vamos a juzgar. No. Correcto. Ellos... Si la friegan, si la juzgan hondureños, la van a joder. Correcto. Es un Estado proteccionista, o sea, desgraciadamente nosotros tendemos, y hay que verlo desde ese punto, para mucha gente el mexicano cuida su país, cuida su cultura, cuida a sus ciudadanos. Estados Unidos cuida a sus ciudadanos también. Nosotros no cuidamos nuestros ciudadanos. Y el problema es de que la gente dice, ah, bueno, pero es que te están pidiendo extradición, por algo ha de ser. No, hay un estado de inocencia, o sea, quebrántenme el estado de inocencia y entonces ahí apliquen la ley que tengan que aplicar. Pero en el caso de Chile, vamos a decirlo, ellos tienen que haber valorado, bueno, aquí podemos acusarla acá. Sí, podemos acusarla acá. ¿Existe el delito de lavado de activos aquí? Sí, existe acá. ¿Cuánto le van a poner a este ciudadano hondureño? En Honduras le van a poner de 15 a 20 años. ¿Cuáles son las condiciones en las que viven en ese país? En ese país viven las cárceles no son servicios de salud. Correcto, de salud, de alimentación, de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas, un Estado proteccionista de sus ciudadanos... La van a matar en Honduras. Correcto, la pueden matar en cualquier momento. Un Estado proteccionista dice, aun y cuando sea criminal, que se haya aprovechado del pueblo, de las riquezas del pueblo hondureño, tengo que protegerla. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que se busca en una ley de extradición, es decirle, crearle, bueno, ok, perfecto, ¿en qué condiciones te lo vas a llevar? ¿Qué pena le vas a dar? O sea, se tiene que valorar un montón de cosas para que no dejar que el Estado de Honduras siga protegiendo siempre, aun y cuando sea culpable, aun y cuando sea un delincuente, también... Chile protegió a es que es el fin supremo de toda constitución. El ser humano es el fin supremo del Estado. Por eso que yo digo, cuando se procede una extradición, nos volvemos apátridas y nos olvidamos de esta persona y nos olvidamos de sus condiciones. Mucha gente que está en Estados Unidos, su familia no puede llegar a verla. Porque le niegan la visa, porque no tiene derecho a la visa. Entonces esa persona está en un país que no es su idioma, que no es su cultura, que no es su comida, que no está su familia. Y además se violenta un derecho, Raúl, que es el de ser juzgado por sus propios jueces y por sus propios tribunales. O sea, hacer a mansalva todas estas entregas violenta ese derecho de que el nacional, el connacional hondureño tiene derecho a vivir en su domicilio, a vivir en su país, tiene derecho a cumplir una pena en su país, tiene derecho a ser juzgado por jueces de su país. Entonces, hay estados que sí contemplan esa situación, como es el caso del gobierno chileno, que valoró el sistema judicial y el sistema penitenciario hondureño previo a dar una respuesta de si extraditaba o no extraditaba a una ciudadana chilena. Bueno, esos son los argumentos y otros argumentos más, Raúl, que ha esgrimido Carlos Chactur y Raúl Suazo, en el sentido de que el auto acordado tiene esas falencias y por eso es necesario la creación de una ley para que genere todo este tipo de condiciones y que vaya acorde con los derechos humanos, que vaya acorde con nuestra constitución política. Somos un verdadero Estado de Derecho, entonces tenemos que darle la certeza al ciudadano que va a ser extraditado. En primer lugar, que se le va a permitir, como decía Raúl, por lo menos una visita de un familiar. ¿Qué sucede? Las personas que tienen visa o su entorno familiar que tienen visa, automáticamente se la cancelan. Y si no tiene visa y está cancelada, lógicamente no puede ingresar a Estados Unidos, que es donde más se han extraditado hondureños, a visitar a su pariente, a su amigo, a su colega, como lo quiera llamar, no va a tener esa oportunidad de estar en ese contacto.
se pierde esa oportunidad por parte de los familiares de estar cerca de la persona. Y fíjese que nosotros estamos hablando de la extradición del 2013 para acá, pero en 1987 hubo una extradición atípica, que todos la conocemos, el caso de Mata Ballesteros. Bueno, y fue un secuestro. Disculpe, corríjame, pues no soy abogado. ¿No fue un secuestro eso? Eso fue un secuestro autorizado por el Ejecutivo, quien fungía como presidente. Por todos los poderes del Estado. Bueno, pero el presidente inclusive se mofaba a decir que lo hacía cuantas veces fuera necesario, si era por la tranquilidad y paz del país. Entonces, desde ahí viene el quebrantamiento de esa situación. Es más, desde ahí pudieron haber sido no extraditados, sino que secuestrados. Desconocemos cuánto hondureño ha sido secuestrado en esas condiciones. Aparentemente habían rumores, y digo rumores porque no nos consta, de que hondureños se entregaban en alta mar o en aguas internacionales. Eso lo desconocemos. Eso tendría que ser objeto de una investigación que la autoridad hondureña, en el caso de que lo quisiera hacer en algún momento, determinara cómo es que estas personas se presentaron ante la autoridad norteamericana para poder ser juzgados. Pero el punto aquí es que los magistrados que han estado al mando de este proceso de extradición en los últimos años, Raúl, ellos dicen de que se apegan al derecho de tratados. El derecho de tratados es el procedimiento que se sigue, y ellos establecen de que está sobre la ley o sobre la Constitución, porque los tratados forman parte del derecho, pero forman parte del derecho interno del país, una vez que es ratificado por el Congreso de la República. No es que está arriba el tratado y después la Constitución, está la Constitución y los tratados, y lógicamente se incorpora al derecho interno para poder darle esa aplicación y esa certeza a cualquier ciudadano hondureño extranjero que es solicitado en extradición, que se le va a garantizar todos estos derechos que hemos hablado esta mañana, Raúl. Fíjese que se ha denunciado por parte de algunos familiares, desconozco si es cierto o no, de que no les permiten tener cierto contacto con ellos, que los tienen aislados 23 horas, aun y cuando gozan de esa presunción de inocencia. Entonces, todo este tipo de situaciones el Estado debe garantizarlas, lógicamente, en una ley, y si se le puede permitir ser juzgado en Honduras por delitos similares o relacionados, o si el delito nace aquí o inicia aquí en Honduras, ¿por qué vamos a permitir que sea juzgado en Estados Unidos si también se cometió delito en Honduras? Entonces debe de haber una orientación por parte del Estado a través de esta creación de ley, que deberá ser socializada lógicamente, pero esa ley debe ir encaminada a la tutela efectiva del Estado de ese ciudadano o ciudadana que está siendo objeto de solicitud de extradición, que goce de todas estas prerrogativas y que le permita. Imagínese usted que dice, bueno, se va a acoger a lo que es la ley de colaboración eficaz en Estados Unidos. Hay hondureños que lo han estado 2 años presos allá, Raúl. Entonces, posiblemente si hubiera sido juzgado en Honduras, la pena que se le hubiera impuesto hubiera sido una pena mucho mayor a los 2 años. Entonces también depende de la política criminal que siga ese país que está requiriendo para desarticular todas estas estructuras criminales que han venido operando de forma transnacional, y que a vista y paciencia de las autoridades, no de Honduras, sino que de toda la región, han operado por años. Y le puedo decir algo, están operando en este momento y seguirán operando a futuro, porque eso debe de ser algo integral, que los países se pongan de acuerdo para poder combatir este flagelo que nos ha causado tanto daño. Pero creo yo de que el argumento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de abordar estos temas, aun y cuando hay temas más importantes, nosotros debemos de aplaudirlo. Y le voy a decir otra cosa, aquí en este programa suyo, Raúl, en esta mañana, con Raúl y con otros colegas, denunciamos que estaba incrustado un tribunal en un batallón, y fue de las primeras órdenes que emitió la presidenta Raquel Obando, y vea que está funcionando perfectamente en una instalación del Poder Judicial. O sea, el punto... ¿Qué pasaba con eso? No había voluntad por parte de las autoridades en ese momento. No sé qué pasaba, hacían misas ahí oscuras. Y eso era tremendo, Raúl, ir a una audiencia. Y vos lo sabés, Raúl, que no se podían ingresar a ese batallón. Era un diosesuelo el juez ahí en ese momento. Y la intimidación de tener dentro de una sala de audiencias, tener 20 militares cuando hay un testigo declarando. Correcto. Eso es intimidante. Como abogados estaban en contra de eso. Nosotros siempre lo denunciamos, y ahí está Raúl, que no me vas a mentir. Carlos lo denunciaba el abogado Duarte, lo denunciaba el abogado Cali, lo denunciamos todos los que nos llevamos ejerciendo la profesión de forma independiente. Y un juez con múltiples denuncias. 75 denuncias me dijeron que lleva allá y va sumando. Pero eso creo que va a cambiar con esta corte. Entonces, debemos de aplaudir eso. Esa es una primera orden que dio la presidenta. Una segunda orden es
la reforma, lo que es la ley contra la violencia de la mujer. Eso es importante. Y también es importante la creación de esta ley para que se le dé ese marco jurídico y esa legalidad a una ilegalidad que se ha venido haciendo en los últimos 10 años. Entonces, satanizar que por qué en este momento, por qué en otro momento, eso es especular. Lo que sí es cierto es que nosotros como profesionales del derecho debemos de abogar porque cualquier ciudadano se le respete los derechos y garantías fundamentales. ¿Y cuáles son? La persona humana es el fin supremo de la sociedad. Ese es el fin supremo de la sociedad, la persona humana. 2, el derecho de petición, el derecho de defensa, el derecho al debido proceso. Cuando usted es privado de su libertad, usted está se le está imponiendo una pena. Pero como no lo dice el auto acordado, usted podría perfectamente tener una medida sustitutiva. Y muchas personas podrían tener una medida sustitutiva con un arresto domiciliario, con vigilancia estricta de las autoridades. Pero nunca se ha otorgado una medida distinta. Todo ha sido tal y cual lo ha solicitado el país requiriente. Entonces, claro, hay una comodidad, el pueblo hondureño está contento de que esté funcionando, pero nosotros como profesionales no lo debemos de ver desde esa óptica, sino que desde la óptica que somos garantes de que en un Estado de Derecho se hagan las cosas de forma correcta, y la forma correcta es que todo sea subsumido y enmarcado en ley, Raúl, porque si no estamos violentando principios fundamentales. Entonces a nada fuimos a la escuela de Derecho, si no podemos nosotros decir esta mañana aquí en su programa, el abogado Raúl, el abogado Chactur, de que aun y cuando ha funcionado, pero es incorrecto que se esté aplicando en este momento un auto acordado que simplemente es un instructivo, que se le da apariencia de ley o de legalidad, pero realmente eso no es legal. Si hubiera una impugnación directa a ese auto acordado, créame, que tendría serios problemas el Poder Judicial. Y los abogados norteamericanos, perdón Raúl, y los abogados norteamericanos más bien, ellos deberían de haber venido a impugnar a través de los procedimientos o los canales correspondientes ese tipo de extradiciones, porque en mi criterio nace de la teoría del árbol envenenado, que debería de ser ilegal, un acto de que nace de una ilegalidad que no está fundamentado en una ley para poder hacer estas extradiciones hacia Estados Unidos. Y si el Estado hondureño es demandado internacionalmente, claro, por eso. Y es que es oportuna la intervención que ha hecho Marco, antes de que vayas a leer dentro de tus múltiples miles de seguidores, que pareciera que nosotros estamos en contra o a favor de las personas que están siendo extraditadas. Nosotros como profesionales del derecho, en el ejercicio de la profesión, solamente estamos estableciendo cuáles son las debilidades del proceso de extradición, o sea, violación al derecho de defensa, violación al debido proceso, violación al estado de inocencia, etcétera, etcétera. Obviamente hay que recordarle a tus televidentes que la extradición solamente se puede, la extradición de hondureños es prohibida. Eso en primer lugar, solamente hay excepciones, son 3 excepciones nada más, cuando las personas son acusadas de narcotráfico, cuando las personas son acusadas de terrorismo o cuando son acusadas por delitos de crimen organizado. Pero aún así, yo soy del tipo de persona que siempre también he creído de que no todas las acusaciones que hace, en particular Estados Unidos, son ciertas. O sea, no, ahí hay mucho de política, ahí hay mucho de intereses económicos, incluso en las extradiciones, y no todo lo que ellos dicen es cierto. Bueno, para eso hay que mantener siempre un estado de inocencia, y ese estado de inocencia es el que tiene la obligación, el Estado de Honduras, de garantizarle a las personas, de poder contradecir los medios de prueba. Yo estuve en una audiencia de extradición y nosotros tratamos de todo lo que han manifestado Marco, Carlos Raúl Chactur, estableciendo de tratar de oponerse a la prueba y decirle, miren, esto no es cierto, ustedes dicen esto y aquí está esto. No hay lugar, o sea, no te dan la oportunidad, no hay oportunidad. No hay defensa. Y en especial no tenés otra persona, una contraparte de... Si lo pide Estados Unidos ya está juzgado. Date por está frito. entregado. Date por frito, porque ya no hay ninguna otra forma. Solo es legalizar, Raúl, el procedimiento. Es más, mandaban, en la primera extradición que hubo en Honduras, mandaron documentos en inglés, o sea, con la legislación extranjera. Y yo les decía, miren, señores, o sea, esta conspiración para nosotros no es delito. ¿Cómo van a mandar a una persona por este delito si para nosotros no es delito en Honduras? No hubo forma en la cual se pudiera detener. Se presentaron habeas corpus, se presentaron amparos, apelaciones, etcétera, etcétera. Y cuando te pide, en este caso particularmente Estados Unidos, la extradición es inevitable.
Dice el abogado Edgardo Cáceres Castellanos, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Edgardo Cáceres Castellanos afirmó que no hay necesidad de aprobar la ley de extradición, ya que ésta se regula por tratados internacionales que ha suscrito el Estado hondureño, así como las convenciones. El abogado aclaró que la aseveración que circuló a través de medios escritos nacionales que señalaban que él había presentado al Pleno de la Corte anterior una iniciativa de ley de extradición no es correcta. Lo que yo presenté en 2 ocasiones fue un reglamento que regula el procedimiento de la dirigencia de la extradición y en él están establecidos todos los pasos que debe hacer el juez o juez natural nombrados para llevar a cabo una extradición hasta el final. Ayer hablaba de Sisi Masi. Aquí hay 3 abogados. Ayer tuve 3 abogados también, a Osvaldo Ramos Soto, Aristides Mejía y a Juan Carlos Barrientos. En Honduras hay buenos profesionales, hombre. ¿Quieren seguir la corrupción? Nombren hondureños. ¿Quieren? Nombren hondureños. Es que aquí hay buenos arquitectos, buenos ingenieros, buenos abogados. Yo no veo que los gringos pasen llamando gente llamando hondureños para que vayan a ayudar o llamando suizos. Sí, hombre. Yo en eso no estoy de acuerdo. Creo que aquí la ley. Entonces, ¿cómo queda? Ahorita que Raúl decía, pensé yo, y si, bueno, ustedes mismos, al ser abogados, ¿cómo se sienten? Los presidentes de la Corte, los magistrados, ¿qué pensarán? Mira, el problema, Raúl, es problema, unas veces es falta de interés y voluntad de la gente de investigar. Es comodidad también, Raúl. ¿Perdón? Es comodidad. O sea, claro. Acomodarse. Acomodarse a la situación. En otras es ineptitud. No hay necesidad. En otras es ineptitud, porque para mí definitivamente, y yo siempre uno puede ganar un juicio en Honduras por 2 razones. 1, porque tu cliente es inocente, o 2, porque el procedimiento está malo. Y el procedimiento puede estar malo por 2 razones. 1, porque son malos investigando, que es lo que generalmente pasa, no tienen la preparación, y 2, te quieren ayudar. O sea, quieren ayudar a la persona, no quieren investigar a fondo. Entonces la obligación del profesional de derecho es poner la duda. Al final de cuentas es poner la duda, porque la duda en nuestra legislación absuelve. Entonces, si yo empiezo a contradecir, también debo decir lo que yo siempre manifiesto, que para ganar un juicio en Honduras se ocupan 3 cosas. Tener la razón, saberla pedir y que te la quieran dar. Puede ser que yo tenga la razón, puede ser que yo la pueda pedir, pero no me la quieren dar, estoy frito. Puede ser que yo no tengo la razón, puede ser que yo no la puedo pedir, pero me la quieren dar, me favorecieron. Entonces, eso es lo que pasa en Honduras. No tenemos una impartición de justicia que realmente vaya de acuerdo, porque Honduras tiene cualquier cantidad de leyes. Yo creo que somos de los países del mundo que más leyes tiene, tenemos leyes para todos y hacemos comisiones absolutamente para todos, pero de verdad no se puede progresar cuando no hay una voluntad de verdad de hacer las cosas como se deben de hacer. Y eso es lo que sucede, Raúl, en el tema de esta mañana, como muchos temas de todas las mañanas. Nosotros, el aporte que estamos haciendo esta mañana aquí en este programa al pueblo hondureño es de que no es que estamos diciendo de que no se hagan las extradiciones, claro que sí. Si hay hondureños que están siendo seguidos en cortes federales, en cortes estatales de Estados Unidos y son solicitados en extradición porque han cometido algún delito, no hay problema. Pero démosle el beneficio de la duda y la protección que debe garantizar el Estado y la tutela efectiva de ese ciudadano o conciudadano, de que si se le concede esa extradición, se le va a garantizar a él como que si estuviera siendo juzgado en Honduras y con las condiciones que posiblemente, aún con toda la falencia que tenemos aquí en nuestro sistema, se le van a garantizar allá, porque si es una persona que la van a tener en un hoyo, Raúl, en un 5.º piso, Suazo sabe que las cárceles son para abajo allá, hay 5 hasta 10 pisos para abajo, entonces no les entra ni siquiera un rayito de luz, ni de sol, ni de luna, ni de nada, ahí están ahí 23 horas al día. Entonces, si este conciudadano, por un delito que realmente su genes es aquí en Honduras, contamos con una legislación, contamos con toda una estructura jurídica para poder encauzar a esta persona aquí en Honduras, y que no es que no va a ser castigada, claro que sí, pero de acuerdo a nuestras leyes, en base a un instrumento jurídico, en este caso la ley de extradición o cualquier otra ley relacionada por estos asuntos de criminalidad organizada, creemos que lo importante es dejar de manifiesto de que la posición nuestra es de que se haga dentro del marco de la ley, porque para eso fuimos formados, no al margen de la ley. Hay criterios encontrados y hay posiciones que dicen que no es necesario, pero nosotros somos desde el punto de vista jurídico que debe de acatarse dentro del ámbito
en base a los principios que establece la norma. Principio de legalidad, de principio de concentración, principio de contradicción. Entonces, todos estos principios de oralidad, entonces todos estos principios deben de converger en una ley, y el auto acordado no tiene eso porque ellos no tienen esa facultad. Entonces, básicamente es eso el tema de discusión en relación a que si debe o no crear una ley para que se le dé la certeza al ciudadano que está siendo juzgado de que si el juez natural, independientemente de que sea un magistrado o un juez designado para este tipo de asuntos, podrá él hacerlo en base o en apego realmente a las pruebas que se le determinen, en base a que hay una presunción de que puede haber una comisión de un delito, no el fondo, porque el juez natural nunca va a ir al fondo. El fondo tendría que ser lógicamente en Estados Unidos, no en Honduras, pero aun y cuando eso debe de tener una cierta apreciación justa para esta persona que va a ser privada de libertad, posiblemente hasta de por vida, Raúl. Raúl, es correcto lo que dice Marcos y lo que dice Raúl Suazo. Nuestra opinión es como profesionales del derecho, no son opiniones políticas, porque creo que a ninguno nos interesa. No, pues que yo así las interpreto, no es que ellos están defendiendo a narcotraficantes, están explicando qué es lo que pasa. Desde el punto de vista jurídico, o sea, creo que a ninguno nos interesa ir a un cargo público para poder manifestar otra opinión que sea políticamente aceptable, o a un cargo de elección popular para opinar de una manera en que esa opinión nos gane simpatías. Sobre eso el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, señaló que algunos políticos podrían incidir en la estructuración de la ley y convertirla en un laberinto para que los extraditables no puedan enviarlos a Estados Unidos. ¿Habrá intereses de por medio para que no surja esta iniciativa? Yo me gustaban más las opiniones del Edmundo Orellana, abogado, de hace años atrás. Hoy yo escucho opiniones, con todo respeto, abogado Edmundo Orellana, que son más políticas que jurídicas. Y no puede negarse el hecho de que estamos actuando dentro de un proceso de manera inconstitucional. Cuando me refería a abogados connotados, son de la talla del abogado Edmundo Orellana, decir que un auto acordado es suficiente. Yo creo que hay que discutir la ley, hay que sí ser vigilantes de ese proceso de discusión para que la ley cumpla su objetivo. Y si su objetivo es la de someter o poner a disposición de la justicia norteamericana a un hondureño, que por lo menos se respeten garantías mínimas, como ha manifestado Marcos, como ha manifestado Raúl. El derecho a la visita es una garantía que debe respetarse para todo privado de libertad, porque el hecho de que esté privado de libertad no significa que usted lo debe aislar socialmente, debe más bien como Estado procurar que se mantenga ese vínculo social con su familia, con la sociedad en general. Entonces, nuestras opiniones no van en el sentido de querer evitar que alguien sea extraditado, pero que sea extraditado bajo un marco jurídico claro, correcto, legítimo, constitucional, y que se respeten garantías y principios que todo ser humano tiene. No son opiniones, como le digo, políticas. Creo que aquí en tu programa, Raúl, la vez pasada, se hablaba de que cuando se tocaba un tema en un foro científico, que tenga que ver, por ejemplo, con la biología, con la genética, con la física, la química, poca gente opinaba. Pero cuando se toca un tema jurídico, la mayoría de la gente tiene una opinión, cuando también es una ciencia que requiere de estudio. Entonces, hay opiniones de la A a la Z, algunas muy descabelladas, pero cuando nosotros nos referimos a un tema jurídico específico, no solamente al tema de extradición, lo hacemos como abogados independientes. No somos abogados empleados del Estado, ni de una ONG, ni de otro tipo de institución. Lo hacemos como abogados independientes, litigantes, que nos ganamos el pan de cada día ejerciendo nuestra profesión en los tribunales de la República. Y quizás eso nos permita tener otra óptica distinta a la de otros profesionales
que son dependientes de un salario que se los paga una institución que puede tener una filosofía diferente a la de un profesional del derecho independiente. Sí, permítame, solo vamos a hacer una pausa y continúo con mis invitados de esta mañana sobre este tema de la extradición, la ley de extradición. Ya volvemos con más de la entrevista. Con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, vamos a continuar algunos temas de la vida cotidiana que platicábamos aquí. ¿Por qué no, desde un principio, no se creó una ley de extradición en vez de ese autoacordado? Bueno, no se creó debido a las condiciones que generaban en ese momento y la política del Estado era nada más obedecer al país requiriente para poder enviar. Obedecer. Obedecer, porque eso es obedecer. Porque si usted como Estado... ¿Arrodillado a Honduras? Lamentablemente así fue en ese momento y así ha sido por lo menos en los últimos hondureños que han sido extraditados, porque al no permitir derecho, momento, sí lo vamos a extraditar, pero si no hay una ley, la base fundamental en todo proceso, Raúl, es una ley, porque si no viviríamos en una anarquía. Un verdadero Estado de Derecho está sustentado en su seguridad jurídica. ¿Y cuál es la seguridad jurídica? Estos instrumentos jurídicos. El Código Procesal Penal, Constitución de la República, Código Penal y demás leyes y reglamentos. Esa es la situación que debe manejarse en un verdadero Estado de Derecho, y para poder tutelarla a todos los ciudadanos que una vez que es sometido a cualquier causa, y en este caso en particular, a una medida aflictiva de suspensión de su garantía constitucional de la libre circulación, en el momento que usted es aprendido, usted es privado de su libertad. Y si es privado de libertad, usted tiene el derecho a que se le garantice por qué está siendo privado de libertad, aun y cuando exista una orden de captura internacional o a través de un convenio que se celebró, se suscribió hace ya 100 años o los años que haya sido entre los países que suscribieron el mismo, debe de garantizársele, como nosotros lo apuntamos. Hay países aquí mismo en Latinoamérica que le garantizan a ese ciudadano que previo a ser enviado se va a hacer un estudio, y un estudio en su conjunto, en primer lugar como persona, si se le va a garantizar todos los derechos humanos a este ciudadano, si se le va a garantizar que una vez que es sometido a un proceso, se le va a dar ese derecho de poderse defender de forma correcta ante un sistema que no le permita a usted poder defenderse. Y aquí lo hemos visto, ciudadanos hondureños que simplemente fueron mencionados, perdieron fortunas, Carlos, Raúl, perdieron fortunas, Suazo, producto de un señalamiento que posiblemente no tenía el verdadero sustento jurídico para poder ser enviado, y eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos años. Corregir ese entuerto que se hizo en ese momento me parece valioso por parte de la presidenta Raquel Obando y lógicamente todos los magistrados que integran el nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y le voy a decir algo, ¿por qué lo están haciendo? Porque son profesionales de carrera y conocen la mayoría, y es por eso que lo están haciendo, Raúl, porque no tienen temor, porque ellos conocen cuáles son los procedimientos y su apreciación es jurídica y quieren sentar las bases de un verdadero Poder Judicial. Le están dando una nueva cara al Poder Judicial, y se lo puedo decir con toda propiedad. Ojalá que continúen con este camino el Poder Judicial. Tengo muy buenos amigos en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y tenemos grandes expectativas como profesionales, como hondureños, de que si se le da la certeza a cualquier ciudadano que va a ser sometido a un proceso, se le va a garantizar el derecho. Y como lo decía Raúl, en primer lugar tiene que ostentar ese derecho, pedirlo correctamente. Pero pedirlo correctamente, ¿qué es, Raúl? Pedirlo en base o en sustento jurídico, legal. Este autoacordado que tenemos aquí en nuestras manos, esto no es ley, esto es un instructivo administrativo para poderle darle seguimiento a una reforma constitucional. ¿Le ve usted lo paradójico? Una reforma constitucional regulada por un autoacordado. O sea que las reformas constitucionales, si manejamos desde esa óptica, no va a requerir, Raúl, en el futuro reglamentos ni leyes. Simplemente se va a hacer una reforma constitucional
el Pleno de la Corte Suprema de Justicia va a ser un auto acordado y si tenemos esa percepción, ese criterio jurídico, entonces se le va a dar aplicación porque el impartimiento de justicia y la administración de justicia obedece al Poder Judicial. Entonces, si vamos en ese orden de ideas para algunos profesionales, que yo respeto la posición de ellos, entonces cualquier reforma constitucional que venga de ahora en adelante, no necesitamos que el Congreso reglamente o emita una ley para poder darle aplicación a esa reforma, cualquier reforma que sea. Entonces, si nosotros somos de la opinión, Raúl, esta mañana, tanto el abogado Suazo, el abogado Chactur, y como muchos hondureños que nos están viendo y sintonizando en este programa, una reforma constitucional, cualquier reforma constitucional, Raúl, y que esa reforma sea reglamentada a través de un auto acordado, entonces no vamos a necesitar que el Congreso siga emitiendo leyes, o sea, no necesitamos al Congreso. Si nos manejamos en este orden de ideas, no sé si me siguen el criterio que estoy manejando esta mañana. Es un mal antecedente. Este es un mal antecedente, Raúl. Imagínense que sea otra reforma constitucional, cualquier reforma, en la parte agraria, en la parte ambiental o lo que sea. Entonces, el Pleno de la Corte Suprema, hay una reforma constitucional. Reglamentémosla a través de un Pleno de la Corte Suprema de Justicia, enviémosla a la Gaceta, al ENAC, se publica y ya lo podemos aplicar. Y se le da el instructivo a todos los jueces y magistrados que le den plena aplicación a ese instructivo, conocido como autoacordado. No podemos manejar nosotros el país de esa manera. Debe de haber un orden y parte del orden es presentar un proyecto de decreto encaminado a que se le garantice y se le dé la certeza a ese ciudadano hondureño que va a estar siendo juzgado de la forma que manda la ley. Hay que ser obediente a la ley. La ley no le puede dar más interpretación que la misma ley tiene, y eso lo dice nuestro ordenamiento jurídico, y es por eso que creemos acertadamente de que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia está haciendo lo pertinente en relación a por lo menos presentar a la palestra pública y discutir este instrumento jurídico. Si se hace o no se hace, eso va a pasar por la voluntad política, por los acuerdos y los consensos que deben de existir a través de las fuerzas políticas que están integrando el Congreso de la República. Esperemos de que la discusión sea una discusión no política, sino que eminentemente jurídica, por el bien de Honduras y porque realmente adecentemos lo que es la justicia. Si no le permitimos a la presidenta, Raúl, que empiece de forma correcta y le empezamos a dar pautas políticas para la administración de justicia, lamentablemente vamos a estar haciendo lo mismo y el resultado al final va a ser el mismo. Dice el abogado Luis Romero, la extradición es ilegal y será siendo ilegal en tanto el Congreso Nacional no legisle al respecto. Es una práctica indebida del Poder Ejecutivo legislar a través de PCM y del Judicial a través de los autos acordados, suplantando las facultades del Poder Judicial. Yo llevé un proceso de extradición, mi cliente no fue extraditado, sin embargo, no por eso estoy a favor de la ilegalidad del acto acordado. Me gustaría participar vía teléfono, con gusto. Ya los coloco. ¿Comentario? Sí, efectivamente, cuando nos referimos a que toda solicitud de extradición se declara con lugar, ciertamente estamos hablando de las solicitudes que vienen desde los Estados Unidos, como hablábamos al inicio. El abogado Luis llevó un caso de una solicitud de extradición que venía desde Panamá y efectivamente el juez natural la denegó. Ahora, si hubiese venido desde los Estados Unidos, habría tenido el juez natural el mismo valor de denegar esa solicitud de extradición. Y no debemos perdernos en esto, esa es una realidad. Somos un pueblo que todavía no alcanzamos ese grado de independencia que nos permita tener un grado de dignidad internacional, de poder nosotros decirle a un país que quizás esté mejor económicamente, esté mejor socialmente, esté de cualquier manera, decirle no, esto no procede. Entonces sí, considero que incluso, mira, el artículo 8 del Tratado de Extradición dice que ninguna de las partes contratantes aquí citadas estará obligada a entregar a sus propios ciudadanos en virtud de las estipulaciones de este convenio. O sea, el propio tratado nos da la facultad de decir que no a una solicitud de extradición. Sin embargo, nunca se ha procedido de esa manera. Siempre hemos, lo que preguntabas anteriormente, estábamos hincados ante el poder de
de los Estados Unidos como nación. Creo que en el gobierno anterior, desgraciadamente, sí había una cierta subordinación a las estipulaciones y a los mandatos, especialmente del gobierno de Estados Unidos. Hay mucha tela que cortar en cuanto a buscar argumentos del porqué o justificaciones del porqué. Pero desde un inicio, como hemos planteado en este programa, no estamos opuestos a que se ejecute la extradición de un hondureño, no estamos opuestos a una solicitud de extradición. Simplemente lo que buscamos es que se haga dentro de un marco jurídico previamente establecido de manera clara y transparente. Raúl. Sí, bueno, hace poco platicaba con el mayor Manzanares, que está trabajando sobre una tesis sobre extradición y obviamente la extradición es un mecanismo de colaboración para poder obviamente solicitar a una persona que ha cometido un delito en otro país y que está en otro país, solicitarlo y llevarlo a la justicia. O sea, definitivamente, para mí, a título muy personal, la extradición no es ilegal. O sea, está contemplado en la Constitución de la República, fue reformado y obviamente lo que debe tener es un procedimiento. Lo que debe de hacerse, en el caso en particular, por ejemplo, con todos los tratados, es revisar definitivamente todos los tratados. No es ilegal. Para mí la extradición no es ilegal porque obviamente hay una reforma constitucional y esa reforma constitucional establece claramente y es un acto soberano. Es una voluntad. El procedimiento, Raúl. El procedimiento por el cual en este momento se está llevando tiene vicios, claro, definitivamente, pero la extradición no puede considerarse ilegal. Es una voluntad de un país de poder de colaborar con otro país para que un hecho delictivo no quede impune. Eso hay que tomarlo en cuenta. También, y Carlos Chactur lo ha dicho acertadamente, lo que pasa es que ha habido una voluntad en este caso, en estas últimas extradiciones que han habido, especialmente contra Estados Unidos, de que la petición de ellos... Me dice aquí, perdón Raúl, cuando era fiscal general nos opusimos, entiendo, a una extradición de Estados Unidos, que Estados Unidos solicitó por no apegarse a la solicitud a los tratados y convenios internacionales y no se otorgó la extradición, me escribe el doctor Edmundo Orellana Mercado. Sí. Ministro de Transparencia. Y eso es lo que yo quería decir. En ese tiempo creo que estaba de magistrado José María Chemita Palacios, que para mí ha sido el padre del derecho procesal hondureño. Él formaba parte de ese pleno y se discutió, donde Estados Unidos presentó una solicitud de extradición de un general, bueno, no sé si era capitán general haitiano, que tenía asilo político aquí en Honduras, y esa extradición fue denegada. Pero eran otros tiempos. Eran otros tiempos donde profesionales del derecho, que de verdad, magistrados de la Corte de Suprema Justicia, tomaron decisiones no políticas, sino que tomaron decisiones en base a leyes. Y entonces, porque es cierto, o sea, los tratados internacionales te establecen, los tratados que suscribe Honduras te establecen los requisitos mínimos que deben hacerse, que debe presentarse la solicitud, la orden de captura, la relación sucinta de los hechos, los medios de prueba que tienen, pero también otro de los requisitos, que la persona hubiera estado en el lugar de origen. Y esa fue o sea, muchas de estas personas que han sido extraditadas por Honduras jamás han estado en Estados Unidos. Muchas de las drogas que se han encontrado no se han encontrado ni en aguas norteamericanas, se han encontrado en aguas de Panamá o en aguas internacionales, y Estados Unidos dice, bueno, esto venía para Estados Unidos, por lo tanto el delito se iba a cometer en Estados Unidos y por lo tanto es nuestra jurisdicción. O sea, son muchas de las situaciones que realmente cuando una extradición se mirara con la óptica de verdad legalista, muchas de estas extradiciones no hubieran procedido. Sí, aquí me dice el abogado Magnil, buenos días, saludos a los panelistas. El auto acordado ha funcionado muy bien él fue subdirector de los centros penales, extraditar a casi 40 hondureños. ¿Qué pasó que no salieron con este tema antes? ¿Será que los del actual gobierno les están tocando la puerta? La extradición, si hablan de legalidad de las anteriores extradiciones, entonces van a solicitar que devuelvan los que se extraditaron. Tenemos que estar atentos. Lo que quieren es espantar o evitar las próximas extradiciones, dice Germán Magnil, exdirector de los centros penales del país. El abogado Carlos Padilla, no los puedo leer todos. Raúl, solamente yo creo que estas cosas, obviamente nosotros tratamos de
enseñar un poco al público. Yo no discuto las cosas en los medios de comunicación. Nosotros hemos presentado recursos de inconstitucionalidad. Claro, a título personal yo puedo decir, yo he presentado recursos de inconstitucionalidad contra el tratado de extradición, he presentado recursos de inconstitucionalidad contra ese auto acordado. Realmente lo hemos hecho en el marco de la profesión, no tenemos por qué andar publicando, diciendo, no tenemos interés absolutamente en ninguna de favorecer o perjudicar absolutamente a nadie. Simple y sencillamente estamos haciendo opiniones de personas que hemos llevado juicios y estamos viendo cuáles han sido las falencias que se han cometido durante estos procesos. Don José Maradiaga, San Pedro Sula, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl, y a los abogados que están con usted ahí. Me gusta el programa porque están hablando algo tan importante para la vida nacional de nuestro país. Si este problema de lo que se aprobó como acuerdo de extradiciones a Estados Unidos se quiere borrar, que regresen todos los que se han ido para Estados Unidos. Así de facilito. Y si no, Honduras sería el país donde no hay ningún reglamento ni leyes que respetar. Porque aquí en Honduras se está acostumbrada que cada partido que llega al poder como que es dueño de Honduras. No, la ley hay que respetarla. La ley no la hicieron ustedes ni yo. Se hizo para que nosotros los hondureños viviéramos como seres humanos, respetando, no abusando. Entonces, ¿con eso qué quiere hacer el gobierno actual? Yo creo que eso no cabe en ningún espacio, ni político, ni social, ni económico. Sí, mira, solo deme un minuto, que tengo a alguien más para Baudilio López en Puerto Cortés. Don Baudilio. Cómo no, gracias. Quería participar, Raúl, gracias por darme el derecho. Mire, quería decirles a los señores ilustres abogados que así como ellos son tan ilustres, este país estuviera en otras condiciones si ustedes hicieran para lo que estudiaron. Desgraciadamente, ustedes hicieron su estudio para aprovecharse de él y para enriquecerse, para vivir bien. Ustedes viven bien. El resto del país, ¿cómo lo tienen? ¿Cómo lo han tenido? Ustedes no han gobernado, pero ustedes van y sacan a todos los delincuentes aprovechándose de cualquier cosa, porque no me van a negar que el mismo código que sirve para meter a otro a la cárcel sirve para sacarlo, y ustedes se aprovechan de eso. Se podría decir que son los más sinvergüenzas los abogados. Yo respeto su educación, respeto sus estudios. Bien, gracias. Espérese, voy a hacer una pausa. Es que aquí cada quien trabaja para poder vivir en su profesión. Yo hago eso aquí en el periodismo. Ellos hacen su trabajo profesional y cada quien, pues, como bien dijo el abogado Chactura hace poco, él no trabaja en el gobierno, y si trabaja en el gobierno, los que trabajan en el gobierno, también todos tienen derecho. Lo bueno sería que todos los hondureños estudiáramos y fuéramos profesionales para que el país tuviera más educación y avanzáramos más. Solo voy a una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. De la entrevista con Raúl Valladares. Sí, lo sentí ahí mal. Sí, bien, continuamos. Lo que han dicho los televidentes. Sí, en primer lugar vamos a responderle al subdirector del INP, que más bien debería estar siendo investigado por parte de las autoridades. Sucedieron unos hechos al interno de este instituto y que todavía no han salido estas investigaciones y quiénes fueron los responsables de todos estos hechos. Eso es lo primero que debe hacer. Cuando usted no conoce el tema, no ha trabajado en los tribunales, no sabe el problema que significa las lagunas, las falencias, los sustentos jurídicos para poder aplicar una norma. Nosotros queremos dejar de manifiesto esta mañana, Raúl, y al televidente, a los televidentes que han intervenido, de que la posición nuestra básicamente es eso, el aporte a la sociedad hondureña como profesionales certificados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en donde nos califican para poder ejercer una profesión, y la profesión es esa, generar esa seguridad jurídica en todos los actos.
y contratos que celebra el pueblo hondureño, de personas naturales y personas jurídicas. Eso es lo que hace un profesional, orientar, dar la certeza que cualquier ciudadano que está siendo juzgado se le va a dar el derecho que la manda la ley, no que nosotros mandamos, sino que la ley, porque un Estado que no obedece la ley es un Estado anárquico, un Estado que jamás va a salir de su desarrollo. Nosotros llamamos la atención de la población hondureña que debemos de exigir que se cumpla la ley, porque imagínese usted, si cada quien hace lo que le parece y está tomando atribuciones que no le corresponden, entonces estamos en una situación como la que estamos ventilando esta mañana, que un pleno del Poder Judicial en su momento determinó una situación jurídica que no era de su competencia, se le dio aplicación, se le dio vida y ha pasado una serie de años en donde han habido criterios encontrados y de forma valiente este Poder Judicial, porque queremos dejarlo de manifiesto esta mañana, Raúl, no ha tomado solo esta decisión, ha tomado varias decisiones. Y le puedo decir que si los vientos van soplando de esta manera... Abogado, lo siento afín a esta corte. Sí, es que tengo... A mí me gusta mucho esta corte. Tengo grandes expectativas con este Poder Judicial, se lo digo con toda franqueza. Yo especialmente porque son más mujeres, creo que la mujer es mucho más... Y no solo por eso, Raúl, hay afrodescendientes, pero no, a mí son es incluyente, es incluyente. Y parte son abogados de tribunales, eso es lo importante. Nosotros tres. Y de carrera también, Carlos. Y sí, de carrera. No, y de carrera, porque el abogado llevan todo Mario un proceso. Díaz, por ejemplo. Mario Díaz, mi amigo, le deseo el mayor de los éxitos. El abogado Fernando Padilla fue fiscal, conoce, trabajó de forma independiente. Tenemos grandes expectativas, no solo con ellos, la abogada Nájera, la abogada Niochoa, el abogado Nelson Mairena, muchos profesionales socios del calificados y por eso están tomando las decisiones. ¿Sabe por qué, Raúl? Porque tienen conocimiento de lo que están haciendo. Es que el problema es cuando usted va a un lugar y no sabe lo que va a hacer, sino que va a aprender. No es lo mismo ir a aprender a aplicar los conocimientos que usted tiene. Y eso es lo que está haciendo este nuevo pleno. Tenemos grandes expectativas. Ojalá que no lo van a disolucionar en los próximos 7 años, en el caso de que estemos vivos para poder dar un programa de este tipo, Raúl, y en hacer un recuento de todo lo que trabajó este nuevo Poder Judicial, que tiene un enorme reto, bajar la mora judicial, Raúl. Una de las cosas que yo sí quiero dejar asentado es de que el gran problema que ha existido, obviamente por la extradición, ha sido por el mal manejo que ha hecho el Ministerio Público en la investigación y en la acusación de las personas, de la investigación. Aquí se ha sabido durante muchos años quiénes han sido los capos de las drogas y estas personas jamás han sido acusadas criminalmente en Honduras. Y esa no es función de nosotros como defensores, sino es la función que tiene que tener el Estado de acusar a las personas que han cometido algún ilícito en el país. Por lo tanto, ha habido un contubernio entre el Ministerio Público, ha habido un contubernio entre la policía, ha habido un contubernio entre el ejército, ha habido un contubernio entre los mismos entes del Estado para no acusar a muchas personas que en este momento, que estas personas se presentaron voluntariamente a Estados Unidos y que ahora están formando parte de testigos protegidos y una protección política. Entonces, realmente no es función de nosotros. Nosotros solamente somos abogados y no somos abogados defensores y trabajamos para quien nos contrata. Y con quien nos contrata nosotros miramos las falencias que existen en el proceso. Yo a título personal, yo no llevo juicios de narcotráfico, a título personal no llevo juicios de criminalidad organizada, terrorismo, ni maras y pandillas, pero eso es una decisión personal. Mi tipo de delitos es otro tipo de delitos, que yo, por los cuales yo vivo como experto en el derecho penal. Pero hay que ver, porque la gente, Raúl, en este momento está diciendo, pero ¿por qué Raúl Valladares en la entrevista está hablando acerca de la extradición? ¿Qué quieren hacer o qué quieren lograr o quieren quitar la extradición? No, ese es un tema realmente, que a este gobierno no quiere que se extradite absolutamente nadie. No, simple y sencillamente creo que la Corte Suprema de Justicia está tomando una determinación, como hay muchísimas más que se deben de tomar, en evitar un problema que se está llevando en este momento de ilegalidad a través de un auto acordado y que en el futuro vienen más. Eso es importante, Raúl, perdón. Eso es importante lo que has dicho, que esta actual Corte no quiere ser parte de esta ilegalidad que se vino haciendo en la Corte anterior y parte de la Corte que entregó el abogado Rivera Vilés. Entonces, me parece de que están tratando de hacer las cosas de forma correcta. La percepción que pueda tener el pueblo, Suazo, eso es otra cosa, pero desde el punto de vista eminentemente jurídico, me parece que es acertada la decisión. No sé si es el momento no político, esa es otra situación, esas son cosas totalmente diferentes. Es que una situación, Chactur, es
desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Así es. O desde el punto de vista de la oposición también, porque puede ser, aquí estamos en un juego. Hay una oposición que de cualquier elemento se va a agarrar para poder generar. ¿Saben cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando veamos la ley de extradición. Y cuando veamos ahí si se quiere favorecer o no se quiere favorecer a alguien. Pero mientras no esté una ley de extradición o un proyecto de ley de extradición, hay un anteproyecto de ley de extradición que para mí, desde mi óptica, hay muchas cosas que son discutibles. ¿Me entienden? O sea, pero obviamente fue visto bajo la óptica de otro gobierno. Hay que verlo. Era otra política también. Era otra política. Por lo tanto, para nosotros, nuestras expresiones son simple y sencillamente sobre situaciones que son meramente actuales con un autoacordado. Dice el abogado Carlos Padilla, es necesario la ley para evitar las violaciones de la Constitución. El asunto de fondo es que no se procede con el ánimo de blindar a los requeridos, en vista de que para el caso en Estados Unidos sabemos que las penas relacionadas al narcotráfico son severamente sancionadas en comparación a nuestro sistema, donde ninguno de los que hasta ahora ha sido extraditado no tenía siquiera investigación abierta. ¿Cómo puedo apostarlo? Igualmente ninguno de los que actualmente están requeridos, que son más de 30. Lo que pasa es que también Estados Unidos te permite la negociación. Entonces, si bien es cierto, si te atreves a irte a juicio allá en Estados Unidos, la pena es durísima, pero obviamente lo que vas a perder. Sí, porque el delito de conspiración, y es la gente no lo entiende, es casi delinquir con el pensamiento. Si yo recibo dinero del narcotráfico, si yo di una información, si yo colaboré quitando a una persona o poniendo a una persona, eso es más que suficiente para que te puedan condenar por un delito de... No, y el juzgamiento, el juzgamiento lo hacen el jurado, y el jurado son personas comunes y corrientes que posiblemente tengan susceptibles. Puede ser un familiar que haya muerto o esté sumido en las drogas, entonces lógicamente ese voto va a ser en contra, aun y cuando la prueba no sea tan abundante para poder condenar a esta persona. Y mira, Marco, en ese tema de la conspiración, Raúl, no es necesario, enfocándonos en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, no es necesario que él haya realizado una acción ilícita en el tema del tráfico de drogas. Pudo haber sido una acción legal, pero que esa acción legítima favoreció un proceso o un traslado de droga. Por ejemplo, lo que decía Raúl, ordenar levantar un operativo, por ejemplo, en una carretera, para que haya un paso de un transporte de droga. Eso son órdenes. Brindar información, conseguirle una cita a una persona para que atienda a otra persona. No son necesariamente ilegales, son acciones legales que están dentro de la facultad de un presidente de la República, pero que pudieron haber favorecido el tráfico de drogas. Es que mira, parte de la falencia de todo este sistema que estamos discutiendo es, como piedra angular, es la mala investigación. Y yo le apuntaría algo, Suazo. Realmente no hay mala investigación, sino que es que no hay voluntad de investigar, que es diferente. Son dos cosas totalmente diferentes. Contamos en la colonia Kennedy, laboratorios criminalísticos nos costaron más de 1.000 millones. Fueron a certificar personas allá a Virginia, a Colombia, México, España, a Inglaterra, personas con un alto perfil en el área de la investigación. Pero no les permiten utilizar todos estos instrumentos para los cuales fueron entrenados, porque no quieren también llegar hasta esas estructuras que tienen pleno conocimiento quiénes son los que cometen estos delitos. Yo te puedo decir aquí, Chactur, que el pueblo hondureño es pequeño, no somos ni 10 millones, y en el fondo todos nos conocemos aquí, todos nos conocemos. Y aquí la autoridad perfectamente sabe quiénes son los que están delinquiendo, lo conocen, que no quieren hacer nada. Lo han sabido. Y vos lo sabés, Suazo. Y que no quieren hacer nada, bueno, esa es otra cosa, es política del Estado. Eso no nos corresponde a nosotros. A los abogados no nos corresponde hacer apreciaciones eminentemente jurídicas, aportes importantes a la sociedad, para generar esa tranquilidad, esa seguridad, que todos los actos que van a pasar por nuestras manos van a ser conforme a lo que manda la ley. Eso es lo que básicamente nosotros... En todo proceso, Marco, hay dos partes. Hay una parte que acusa... Pero en este proceso de extradición solo hay una. Sí. Es sui generis. Fíjate que este proceso... Refiriéndome a la persona vos te apelás, vos presentás pruebas, vos solo las discutís, vos solo te las rebatís, porque no hay otra parte que haga la contradicción. Solo falta que vos firmes la resolución donde se concede la extradición. O que te haga la contestación de la apelación vos mismo, para que haya una controversia. Refiriéndome al ciudadano que llamó de que los abogados
sacamos ventaja de... Nosotros no podemos ser responsables porque la contraparte no realice lo que por ley le corresponde hacer. Si hay una mala investigación, y en esto también ha habido mucha injusticia en señalar a los jueces como corruptos, Raúl. Yo no voy a negar que pueden existir actos de corrupción dentro del Poder Judicial, pero la mayoría de los jueces son gente honorable. Pero cuando aquí hay un fallo que no le satisface a la sociedad, al Ministerio Público. O al Ministerio Público, porque es el que inicia esa posición en contra de los jueces. Cuando no le satisface, lo primero que dicen, el juez es corrupto. Cuando el juez únicamente lo que hace es valorar lo que se ha sometido a su conocimiento. Y si lo que se sometió a su conocimiento fue un mal proceso de investigación, fue una mala acusación, fue deficiente, al juez no le queda nada más que cumplir con la ley. Y si la ley le manda absolver, debe absolver. Raúl dijo ahí 3 puntos. ¿Cómo es, Raúl? Tener la razón, saberla pedir y que te la quieran dar. Así es, así es. Y no puede el juez cerrar los ojos ante un ordenamiento jurídico pensando en que su decisión quizás no le va a gustar al Ministerio Público o a una parte de la población. El problema que estamos ahorita, que el Ministerio Público está solicitando y la Procuraduría un antejuicio en contra de una juez de lo civil. Eso me parece Raúl, inaudito. injustamente, o sea, porque por una resolución. Si hay un PCM donde había conciliado la Procuraduría General de la ¿Quién República. ¿Quién es el representante del Estado, Suazo? La Procuraduría. La Procuraduría. Y si la Procuraduría acepta. Eso me parece Oíme, inaudito. ¿qué puede hacer un juez si la Procuraduría, que es el que nos representa a todos los 9 millones de hondureños, dice, yo acepto, avancemos, yo acepto este acuerdo? ¿Qué puede hacer la juez? Solamente firmar, porque no homologar el acuerdo. Ella no se puede oponer, oíme, no puede disentir en lo que va a pedir el que nos representa, no solo a ella, nos representa a toda una ciudadanía en general. Abogado Marco, conclusiones, que nos vamos. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a usted, mi buen amigo Raúl Valladares, por compartir este momento tan importante con mi buen amigo Carlos Chactur y también mi buen amigo Raúl Suazo. Nos hemos visto por años en los tribunales y en algunos foros. Esperemos que este aporte haya sido importante, un tema de trascendencia nacional. Nosotros abogamos porque se aplique un verdadero Estado de Derecho, que se le genere esa seguridad jurídica al pueblo hondureño, y parte de esa seguridad jurídica es crear todos los instrumentos necesarios. Y un instrumento necesario es una ley de extradición que lamentablemente no se hizo en el pasado, y no porque haya funcionado es que está bien. Eso quiero dejarlo claro. No porque haya funcionado quiere decir que está correcto. Es ilegal el procedimiento, no la extradición. La extradición sí está permitida, se hizo una reforma al artículo 102 constitucional en el periodo del presidente Porfirio Sosa, pero quiero dejar claro que la extradición es excepcionalmente, no es que es generalizada, excepcionalmente por 3 delitos graves que ya fueron mencionados en este programa, en donde se permite al país requiriente hacer una petición, pero debe de llenarse de cierta formalidad. No puede continuar este proceso de la manera que está establecido. Me parece que es valiente lo que está haciendo esta Corte. Esperemos que la socialización de este instrumento jurídico lleve al Congreso de la República a hacer una discusión no política, sino jurídica por el bien de Honduras. Gracias al abogado Marco Zelaya. Abogado Carlos Chactur. Gracias, Raúl, por la invitación. Únicamente pues manifestar que nos deja con buen sabor de boca este inicio de esta nueva Corte Suprema de Justicia. Creemos que se va a manejar de diferente manera que otras Cortes Supremas, sobre todo porque hay funcionarios de carrera, como decía el abogado Marcos, y porque hay profesionales que han vivido de litigar en los tribunales de justicia y conocen todas las situaciones del procedimiento, las debilidades del procedimiento, qué es lo que se debe corregir, y esperamos pues que no sea como un caballo de carrera que solo es el arrancón, y continúe durante todos estos 7 años aplicando la ley, mejorando el sistema de justicia y sobre todo enmendando este tipo de situaciones que, como bien dice Marcos, la extradición no es ilegal. La extradición es un procedimiento antiguo, como mencionaba al principio, hasta en la Biblia aparecen solicitudes de extradición. El Tratado de Kadesh fue de 1200 años antes de Jesucristo.
Y lo que es ilegal es este auto acordado, la reglamentación que se le pretendió dar con este auto acordado, que es inconstitucional desde todo punto de vista. Gracias por la invitación. Gracias, Raúl. abogado Carlos Chactur. Los siento a ellos bastante optimistas con la Corte. Ojalá que así sea, es lo que esperamos todos, que esta Corte Suprema de Justicia pues, sirva y sea beneficiosa para impartir justicia de la mejor manera para beneficio de todos los hondureños. Don Raúl Suazo. Muchísimas gracias por la invitación y por haberme permitido compartir con dos buenos amigos. Lo único que podría yo acotar, que creo que sería necesario que una ley de extradición no sean conocidos por magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Creo que tenemos buenos jueces, hay buenas judicaturas y creo que la extradición, que casi es en la mayor parte de los casos es casi inminente, debería ser conocido por otro tipo de jueces o por cualquier otro juez. Te digo algo, Raúl. Un magistrado me dijo, ¿y nosotros qué con esto de la extradición? Los estás poniendo, no es que los pongas en peligro, porque aquí no ha pasado absolutamente nada, pero yo creo que ellos pueden atender otras cosas. Hay otras instancias que se podrían llevar y conocerlos ellos en el último recurso. Y en pero el esa es tal vez la única tema de la ley aportación. no son ellos los que van a aprobar la ley. Es correcto. Por lo tanto, yo creo que debería ser un apunte que debería tomarse. Y hay un capítulo ahí, ya para concluir, en el Código Procesal Penal de juzgamiento por altos funcionarios. Esto también debería ser dirimido a un juez, no necesariamente magistrado, sino que un juez que tenga esa competencia y podrá en su momento conocer de extradiciones como altos funcionarios, y eso sería producto de una reforma que se hiciera en su momento oportuna a través del Congreso de la República. Y te agradezco que nos permitas participar activamente y poder exponer nuestros puntos de vista. Gracias, que todos tengan un buen fin de semana. Hemos abordado este tema de lo que es la ley de extradición con conocimiento de mis invitados, seriedad y responsabilidad. Buenos días.